Bienvenidos a una nueva emisión de Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir sobre temas medulares de la economía cubana desde el socialismo. Soy Rafael Montejo y los invito a ser parte de este espacio que promete ser un cuadro diferente. Estaremos debatiendo en el programa sobre la actividad turística. En el turismo descansa una parte importante de la recuperación de la economía cubana. ¿Cuáles son los principales desafíos del turismo? ¿Cuáles son sus limitaciones y retos en este 2023? Si le cuadra el tema, acompáñenos. Estarán en el programa de hoy como panelista el doctor José Luis Perelló, especialista en turismo y reconocido experto en la materia. Bienvenido al programa, Perelló. Gracias. Y también nos acompaña la profesora Maite Echarri, profesora titular de la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana. Bienvenida al programa. Gracias por la invitación. Y estará con nosotros también Giana Galindo Enríquez, directora comercial del Ministerio de Turismo. Bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. ¿Estamos listos para el debate? Antes de iniciar, los invito a ver el resumen de noticias. La más importante feria comercial del turismo en Cuba tiene definidas entre sus prioridades los encuentros con representantes de aerolíneas y turoperadores, condición esencial para incrementar la emisión de visitantes internacionales hacia nuestro país. Yo sí creo que el turismo poco a poco va a ir jugando ese papel en la economía cubana que tanto se demanda. Vuelvo a decir, no fue un invierno malo. Es fundamental crecer en el número de aerolíneas, de asientos hacia el destino, que es la vía principal hoy de que lleguen nuestros visitantes, y le estamos dedicando, como el año anterior, una sesión a las líneas aéreas. Ya hay líneas aéreas que están consolidadas en el país, que han ido creciendo durante todo el año, pero estamos buscando nuevas aerolíneas. La temporada alta recién concluida se experimentó una gradual recuperación de los flujos turísticos hacia Cuba, pero hay aún un largo camino por recorrer, sobre todo con los mercados europeos. En el caso de Europa sí, no es teoría lo del bloqueo. Ustedes saben, para poder un ciudadano europeo que venga a Cuba, tiene que ir presencialmente a solicitar una visa. No le dan el derecho de la visa electrónica a esta. Y entre todas esas medidas, pero principalmente pienso que por el costo de la economía de los propios europeos, y también no hemos recuperado todas las líneas aéreas que volaban a Cuba, realmente Europa no va al mismo ritmo que el resto. FitCuba 2023 es el espacio por excelencia para el establecimiento de acuerdos comerciales que garanticen un aumento significativo de la emisión turística hacia la mayor de las Antillas. Como vimos en las noticias, recientemente se efectuó la Feria Internacional de Turismo, una importante oportunidad para impulsar el sector en Cuba. El sector turístico juega un papel importante en el complejo entramado de relaciones económicas en Cuba, tanto a nivel macroeconómico como por su contribución a la balanza de pago, a la solvencia de divisas y su flujo de caja, en el impulso, balance e incentivos al resto de los sectores, la industria, la agricultura, la construcción, la energía, el transporte, la cultura, entre otros. Y también tiene un impacto en los territorios y en la vida cotidiana de las comunidades, de las familias, de los cientos de miles de trabajadores que están relacionados con el turismo. En este sentido, ¿cuánto se ha transformado el turismo en los últimos años, prepandemia y pospandemia, en el mundo y en Cuba? Y específicamente, ¿qué ha cambiado en el turismo? ¿Qué es lo nuevo? Realmente la dinámica turística pre-pandemia y post-pandemia es compleja. Sin embargo, yo considero que la pandemia también vino a traer puntos positivos más allá de los indicadores comerciales negativos que trajo el cierre de fronteras y el impacto negativo desde el punto de vista económico para la actividad. Estuvimos cerrados casi año y medio. Y no solamente nosotros, ¿no? Todo el mundo estaba cerrado. Sin embargo, eso ayudó a repensar la actividad. Y tendencias que empezaban a darse antes de la pandemia, y me refiero a temas de conectividad, digitalización, sostenibilidad, que ya estaban antes de la pandemia visibilizándose como necesarias para el sector, vinieron a encontrar en este periodo de impasse de la actividad realmente el marco apropiado para que se repensaran los modelos de desarrollo, no solamente a nivel territorial en muchos países, sino también
desde la propia dinámica de las instalaciones hoteleras. De hecho, fueron las entidades de alojamiento y los restaurantes los que primero tuvieron que repensar cómo seguir adelante y ir hacia modelos de negocio que permitieran salvar las distancias del aislamiento físico. Entonces yo creo que en ese sentido fue positivo que la pandemia viniera a ayudarnos a repensar cómo seguir, porque evidentemente no estaba el turismo preparado para asumir una crisis de ese tipo. Traer o incorporar protocolos biosanitarios, protocolos de seguridad, establecer digamos, a través de los procesos de las diferentes entidades y de los destinos propiamente dichos, cómo proteger al consumidor de una manera más eficiente y que se sienta seguro en un entorno inseguro. Y al resto de la población. Y sí, al resto, evidentemente, porque además de eso hizo o contribuyó de alguna manera también a mirar los mercados. En muchas ciudades, por ejemplo, donde se generó todo este tema del City Vacation y tal, porque las personas comenzaron a consumir sus ciudades, porque era el único entorno donde tenían para, digamos, poder flexibilizar su ocio. Es decir, vacaciones en casa, vacaciones en tu ciudad. En tu ciudad. Y eso, por ejemplo, fue algo que retomó la pandemia y que también resultó positivo, ¿no? Pero ¿qué ha cambiado? ¿Qué es lo nuevo? Bueno, ha cambiado. Pre y post pandemia. La pandemia marca un antes y un después, no solo del turismo, sino de la vida del mundo. Y es una puerta hacia una nueva época. Turísticamente hablando. Turísticamente hablando. Y en general. Y en general. La vida humana cambió para siempre después de la pandemia. Pero todo ha cambiado la forma de concebir los viajes desde el punto de vista turístico. Lo que desea ese nuevo turista. Hay un nuevo turista que busca seguridad, confort y limpieza. Todo esto está influenciado por los temores de la salud que ha dejado la pandemia. Y la incertidumbre del tiempo aislado. En esto entraron otros factores que hicieron cambiar también la forma de los viajes y la forma de pensar del turismo. Porque junto con la pandemia, que fue un evento no pronosticado, se rompieron las cadenas de suministro, se interrumpieron los viajes. Y comenzó también una guerra de mentiras y falsas verdades, en que está por ver quién es el grupo que va a hacer en su momento la historia del periodo de la COVID-19, en que algunos sectores cayeron en una crisis total, con quiebras de aerolíneas, cadenas hoteleras, personas que perdieron sus empleos, otros dejaron sus empleos, mientras otros sectores como el farmacéutico se enriqueció. En mi opinión, creo que falta estudiar profundamente la pandemia y ver realmente cómo la pandemia, como una organización dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, esa Organización Mundial de la Salud fue capaz de parar el mundo. Aunque recientemente la Organización Mundial de la Salud declaró que la alerta de la pandemia había cesado. Me gustaría, Gianna, que me comentaras específicamente sobre Cuba, qué es lo nuevo, pre y sobre todo post pandemia, para el caso cubano y el sector turístico. Sí, bueno, como bien los panelistas han comentado,
La llegada de la COVID-19 marcó un antes y un después en la actividad turística a nivel internacional y de la cual nuestro país, por supuesto, se inserta. Dentro de estas nuevas tendencias del viajero a nivel mundial, tenemos los temas asociados a la digitalización que hacía referencia la profesora Maite. Y en este sentido, estudios de expertos han referenciado cómo en la actualidad el 80% de las reservas se realizan de manera online, cómo el 75% de la decisión de un viajero está condicionada a una publicación, a una promoción de un destino mediante las redes sociales, y entre ellas las más conocidas y las más seguidas, Instagram y TikTok, cómo nuestro país se ha insertado en este camino, ¿no? Nosotros en estos momentos estamos trabajando una nueva campaña de destino, la campaña Cuba Única, y dentro de esta campaña la implementación en los diferentes mercados. Las redes sociales, donde hoy la campaña se ha implementado con mayor dinamismo, son precisamente estas redes sociales, Instagram y TikTok. Pero pudiéramos... Aunque con TikTok nosotros no tenemos una relación... Estamos hablando de cara al exterior. Eso se contrata, hay todo un conocimiento, un mecanismo de contratación para insertar, para penetrar los diferentes mercados turísticos. Y dentro de estas tendencias también está todo lo que ha marcado la generación de los millennials, la generación Z, y nuestro país, por supuesto, que ha trabajado en este seguimiento. Debo comentar además cómo en la actualidad el viajero programa su viaje a su medida. Estamos hablando de paquetes dinámicos, flexibles, ajustados a la medida, no un paquete ya preconcebido, sino que yo viajo y visito los lugares que deseo. Y en ese sentido... Y manteniendo todos estos temas de seguridad que decían Perelló y que decía... Y para el cual nuestro país cuenta con todas las condiciones, en función de la seguridad, de salvaguardar la paz, la seguridad en el destino. Ahora, quisiera preguntarle, este es el panorama, ¿verdad? Este es el panorama. Pero, ¿qué dificultades tenemos? ¿Cuáles son los principales problemas y desafíos que tiene el turismo desde Cuba, visto desde nuestras condiciones? ¿Cuáles son nuestras principales problemáticas? ¿Qué debemos resolver? Yo creo que el turismo cubano tiene grandes retos, y retos que se han marcado después de la pandemia, que ya habían comenzado, estaban dando signos de alarma antes de la COVID-19, porque ya, digamos, los indicadores hablaban en el 2019 y estaban hablando indicadores de gasto, de temporalidades, etcétera, estaban dando sus signos de alarma y ahora se mantiene. Y yo creo que hay retos importantes que están asociados primero y lo defiendo, a un cambio necesario de modelo. Nosotros tenemos un modelo de desarrollo turístico crecentista. Tenemos una pregunta sobre el modelo, pero la puedes ir adelantando. Bueno, podemos adelantarlo, ¿sí? Bueno, es que para mí ese es un reto importante, que hay que volver la mirada al territorio. Es decir, tenemos que intentar en la marcha ir del modelo basado en el alojamiento al modelo basado en el destino, en el territorio, porque es ahí donde están los recursos. Y hay un potencial extraordinario que no se está aprovechando. Y del enclave a la inserción. Exacto. Segundo, creo que un reto importante es el tema de la diversificación de la oferta y de los mercados. Trabajar intensamente en recuperar la calidad, una calidad que esté aparejada al precio, porque realmente son los indicadores que en todas las encuestas de satisfacción sale a relucir, digamos, la insatisfacción en esa calidad por parte de los visitantes. Esa calidad percibida. Percibida y recibida. Y recibida, las dos. Hay que trabajar fuerte también en la cualificación de los recursos humanos que trabajan en el sector. Es algo que hay que rescatar, porque si algo que siempre distinguió al trabajador del turismo en Cuba fue su alta profesionalidad, y eso creo que ha mermado. Es una percepción que al menos tenemos desde la academia, por los trabajos que hacemos, que realmente ha mermado esa cualificación del trabajador, y hay que diversificar la oferta. Una oferta que vaya a la experiencia. Es una de las tendencias que eso se ha marcado el turismo post-COVID, y que el cliente está enfocado en la experiencia de su viaje, porque digamos, según estudios internacionales, más del 80% de los clientes viaja porque viajar los hace felices. Y ser felices parte de tener buenas experiencias también. Sobre este tema de los principales problemas.
Pudiera comentar, ¿no? Y asociado a lo que la profe ha dicho, verdaderamente estas cuestiones que han mencionado son resultado de una serie de factores que nos han limitado a posicionarnos en el lugar que en estos momentos, que en estos momentos hubiésemos deseado, y todo está asociado al recrudecido bloqueo de los Estados Unidos contra el país. ¿Cuánto nos limita a acceder a fondos, a a plataformas de comercialización y promoción turística, a créditos, a financiamiento, a insertarnos donde, varias limitaciones que nos han frenado, que en este minuto el acceso a las operaciones de crucero lo conocemos, cuántos recibíamos en el año 2017, cuántos recibimos en el 2018 y en el 2019 esos números los íbamos a superar. Estamos hablando de superar la llegada de 625.000 cruceristas al país, y de la noche a la mañana, el 5 de junio del 19, asociado a medidas, sanciones del gobierno de los Estados Unidos, a las compañías de cruceros de los Estados Unidos, desaparecieron esas embarcaciones en nuestro país. Por lo tanto, a la hora de hacer una comparación con destinos de la competencia, no estamos al mismo nivel, precisamente asociado a estas sanciones, a estas medidas unilaterales. Pero yo coincido perfectamente que ese es uno de los retos y uno de los desafíos más grandes que tenemos, que no lo tiene el resto de la región. Para mí el turismo internacional para Cuba ha estado condicionado por el escenario de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. O sea, el desarrollo del turismo se ha caracterizado por esas relaciones. Todos son momentos coyunturales, pero constantes obstáculos, amenazas a empresas, multas a agencias de viajes, a los bancos, las listas negras, los hoteles sancionados, las inclusiones como país patrocinador del terrorismo, y han convertido el turismo en esta relación Cuba-Estados Unidos en un arma política. Y así es muy difícil desarrollar cualquier actividad. Bueno, ahora les propongo hacer una pausa en el diálogo para mostrar el siguiente material. Se me quedó una pregunta que es sobre el papel que juega el turismo dentro de la economía. Entonces, cuando regresemos del reportaje, retomamos esta pregunta. Son casi 400 turoperadores de España y Portugal y están en Cuba para celebrar su primera macroconvención DITGestión 2023. Con sede en la Cayería Norte de Villa Clara, el evento busca mostrar las potencialidades del turismo cubano a un mercado con muchos espacios por llenar en la isla. Creemos que es una apuesta muy potente y lo que queremos enseñar es un Cuba diferente. Cuba no es un lugar solo de playas, Cuba es un lugar naturaleza, Cuba es un lugar aire libre, Cuba es un lugar de experiencias de historia. Ese Cuba no se conoce y ese Cuba es el que queremos hacer, pero ya. El inicio de negociaciones para la posible apertura de vuelos entre España y Santa Clara, así como el intercambio con las diversas agencias cubanas de viaje, forman también parte del encuentro. Porque Cuba en el mercado español es básicamente reconocido por algo que es muy tradicional, como el Habana Varadero. Y Cuba es más que eso, y es más que eso, y además tiene todo lo que el mercado español y portugués busca. La demanda de lo que es la aventura, el turismo rural, las experiencias, la cultura, el patrimonio y más que todo, la gente. Durante estas jornadas los turoperadores no solo conocerán las características de los cayos de Villa Clara, sino que además tomarán parte en circuitos de excursiones enfocados en los valores patrimoniales de la región central. Me ha parecido un evento maravilloso, inolvidable, súper bien organizado, donde te permite conocer el país en su totalidad. Toda la riqueza que tiene te la ofrece amablemente su gente, la gastronomía, la cultura y absolutamente todo. Nos vamos con toda la información para poderlo ofrecer a nuestros clientes. Sin duda vamos a ofrecerlo y vamos a venderlo como un destino único. Con 22 hoteles, más de 14.000 habitaciones y más de 20 kilómetros de playa, la Cayería Norte de Villa Clara juega un rol esencial para fortalecer la recuperación del turismo. En tal sentido, eventos como este permiten acercar lazos y demostrar cuánto más tiene la mayor isla del Caribe para ofertar en una industria clave para el desarrollo del país. Desde Villa Clara, Junior Sifonte, especial para Cuadrando la Caja. Y en estos reportajes estamos apreciando que hay un impacto del turismo en el resto de los sectores de la economía. Esa famosa frase que a algunos no les gusta sobre que
el turismo es la locomotora de la economía. Quisiera que me comentaran la integración del turismo con el resto de los sectores. ¿Por dónde vamos? ¿Qué estamos logrando y qué nos falta? Bueno, el turismo es un sistema y eso es una cosa que tiene que quedar claro. Y si todo el sistema no está bien engranado y no es saludable, el sistema no puede funcionar bien. Y cuando en clases yo comento con mis estudiantes el tema de la locomotora, porque claro, vienen, si el turismo verdaderamente es una locomotora, y yo digo, bueno, hay que ver de qué locomotora estamos hablando, ¿no? Hay trenes de alta velocidad, pero hay trenes también que tienen unas vías que no les permite ir a mucha velocidad. Y la locomotora puede ser buena, pero los vagones tienen que estar en consonancia con la locomotora, ¿no? Entonces, sí puede convertirse en un tren de alta velocidad, pero hay que preparar las líneas para que la locomotora avance. ¿Ya? Bien, bueno, sí, verdaderamente el término locomotora o no locomotora a veces no es polémico y da el traste con este debate, ¿no? Pero verdaderamente sí es una actividad dinamizadora de la economía cubana, más que demostrado, ¿no? En los últimos años. En el año 2022, la actividad, o sea, para desarrollar la actividad turística, más del 60% de las compras que se hicieron fueron a la industria nacional. Estamos hablando de un 12% de productos agropecuarios, un 38% de los productos alimenticios, pero si vamos a estar, o sea, si vamos a adentrarnos dentro del Producto Interno Bruto del país, en el año 2019, tengo las cifras acá, el 10,3% del PIB lo representó la actividad turística, cuando a nivel mundial... Esos datos son importantes porque está la percepción de que el turismo lo importa casi todo y que hay poca participación del resto de los sectores de la economía. No es así. Y bueno, nada, en el año 2022 la actividad turística representó el 7,6% del Producto Interno Bruto, cuando a nivel internacional fue un 8%. Pero yo, ¿locomotora o no locomotora? Bueno, yo, para ser consecuente con lo que he dicho muchas veces, yo no me gusta la expresión de la locomotora. Porque hasta este momento en que se ha dicho que el turismo es la locomotora de la economía, es una locomotora que arrastra los carros detrás y todos los demás carritos, que son los demás sectores, pues simplemente viven del turismo. Viven del turismo. Y tenemos que hablar de integración. Tenemos que hablar de motor impulsor, porque también tenemos problemas con las integraciones esas. De motor impulsor de los demás sectores económicos. Si en la medida que el turismo presione sobre una necesidad de la industria, de la agricultura, del transporte, incluso de las telecomunicaciones. De la cultura. Bueno, la cultura es todo. Volviendo a la locomotora, el maquinista de la locomotora es la cultura cubana. La locomotora lenta es la cultura cubana. Porque la cultura cubana no es una guitarrita, un pianito o 4 o 5 gente brincando. Esa no es la cultura. La cultura está en la figura del barman, del mesero del restaurante, de la gente de viaje, de la guía turística. Eso es la cultura cubana, la forma en que habla el cubano. El problema es que tenemos asociada la cultura con la musiquita. Y hay... Las personas que viajan a un país no solamente van a oír música, van a ver cómo viven esas personas, cómo son sus calles, cómo son sus parques. Esa es... Ahora, quisiera preguntarles, desde el punto de vista estadístico, ¿cómo están nuestras estadísticas? ¿Cómo se mueven? Porque en la región, los números de algunos lugares, no quiero mencionarlo, pero ustedes seguramente los van a mencionar, se mueven números que triplican en algunos casos las estadísticas nuestras de la recuperación del turismo a partir de la reapertura. Alguien nos comentaba que hubo un gran freno, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen estas tendencias estadísticas sobre la recuperación del turismo? Me gustaría empezar, y de ese tema he conversado ya en otras ocasiones con el profesor Perelló, y bueno, estamos alineados ahí en el criterio, ¿no? Primeramente, no podemos compararnos con los destinos del Caribe, dígase
México, República Dominicana, porque no estamos en el mismo escenario. Estamos hablando primeramente muy cerca geográficamente, pero las condiciones de Cuba son totalmente diferentes. Estamos hablando primeramente que Cuba cerró para proteger a su población y estos destinos nunca cerraron. Y en la actividad turística los cierres cobran factura y nosotros lo hemos visto básicamente cuando cerramos una instalación hotelera. ¿Cuánto cuesta volver a posicionar ese producto en el mercado internacional? Y eso a Cuba le ha costado, pero para eso, o sea, en este momento estamos trabajando en función de recobrar esos flujos turísticos. En un segundo momento podemos hablar de un mercado de Estados Unidos al que Cuba no tiene acceso. ¿Y cuánto representa el mercado norteamericano para destinos de la competencia como República Dominicana? Aunque desde Estados Unidos se mueven todos los años alrededor de entre cubano-americanos, residentes, unos 400.000 personas, si mal no recuerdo los números, ¿no? Pero no es el turista norteamericano per se. No pueden hacer turismo en Cuba. O sea, los estadounidenses no pueden hacer turismo en Cuba. Lo que hemos hablado en momentos anteriores, no tenemos acceso al turismo de cruceros. Cuba no puede tener, o sea, no puede trabajar. Después de las medidas de Trump. Exactamente. El otro tema es cuánto ha significado de manera negativa el hecho de Cuba estar en una lista de estados patrocinadores del terrorismo. Eso nos ha limitado al mercado, a los 5 mercados tradicionales europeos de nuestro país, y vemos cuánto ha crecido este mercado hacia los destinos de la competencia, pero es que Cuba está vetada de trabajar este mercado o de ese flujo tradicional histórico de estos mercados a nuestro país, precisamente por estar en una lista de estados patrocinadores al que nunca hemos pertenecido, ¿no? Pero sobre este tema de que ha sido tan llevado y traído de los números que están alrededor nuestro. Bueno, sí, efectivamente hay la tendencia a estar comparando el turismo cubano, a Cuba, con el resto de los destinos del Caribe. Eso es un error como muchos errores, porque como bien dijo la directora comercial, nosotros cerramos 2 años y 2 meses nuestras fronteras, y al mismo tiempo coincidió en que el país que cerró y puso mayores restricciones fue nuestro principal emisor turístico, que fue Canadá. Fue como dijo el CEO de Meliá, Gabriel Escarrer, la tormenta perfecta. El destino cerró sus puertas y el principal emisor puso restricciones que duraron hasta hace muy poco. Pero la región del Caribe y sus principales destinos no solo que no cerraron las fronteras, sino que se preocuparon porque el problema de la salud de la población es una cosa y la industria y la empresa es otra. Por lo tanto, aquí hay un factor que es válido para todas las comparaciones, que es la propiedad sobre los bienes de producción. Los hoteles de Cancún, República Dominicana, son de los empresarios extranjeros 100%. Por lo tanto, ese es un factor que tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿está creciendo el turismo cubano? Sí, está renaciendo. Yo tampoco... Quizás no a la velocidad que necesitamos y deseamos, o en comparación, que ahora otra pregunta que tenía acá, o también en comparación con las potencialidades que tenemos, que es una pregunta que ya tenía. Pero en esto hay algo fundamental. ¿Crece o se recupera? Esa es la gran pregunta. Y creo que la palabra no es recuperar, porque recuperar es coger todo lo malo y todo lo bueno. Entonces no tenemos que recuperar las cosas malas, por lo tanto tenemos que ir a un término distinto, renacer. Renacer implica cambiar y transformar. Y en ese concepto de renacer, de cambiar y transformar, efectivamente hay que incluir otro concepto
desaprender. Primero tenemos que desaprender todo lo que hemos aprendido, que no nos sirve para nada. Porque si el mundo cambió, tiene que cambiar los paradigmas que nosotros rigieron aquí. Y que tiene que ver con algo que tengo que preguntar cuando hagamos la pausa, que tenemos pendiente sobre el modelo de desarrollo turístico de Cuba. Haremos una pausa para escuchar qué nos dice sobre este tema el gurú de Jatibonico. Hoy el turismo no opera en adecuados niveles y tenemos los hoteles en una alargada espera. Ojalá esta primavera nos sirva para que llegue un turismo que compruebe las bondades del país y se acabe de raíz lo que hoy impide el despegue. Bueno, me quedo con esa última frase del gurú de Jatibonico que dice, y se acabe de raíz lo que hoy impide el despegue. Bueno, quedó una pregunta pendiente de antes de la pausa relacionada con el modelo de desarrollo turístico de Cuba, que ustedes han abordado de una u otra manera. ¿Qué es lo nuevo? ¿De qué tenemos que desaprender de ese modelo? ¿Estamos avanzando hacia un nuevo modelo? Esa es la pregunta. ¿Y qué características tiene? De cualquier manera, hacías hace un momento el tema de la referencia de que si crecer o recuperar y esto. Y realmente, a ver, tampoco yo creo que hay que alarmarse demasiado porque muchos se han abierto y han crecido rápido, por decirlo, pero a otros les está tomando su tiempo. Y también a veces les está tomando el tiempo porque están cambiando y cambiando para bien. Entonces yo creo que nosotros, y ya lo dije hace un rato, es un modelo basado en el alojamiento, basado en el crecimiento en sol y playa. Y en sol y playa, aun cuando no es menos cierto que hay inversiones que se están desarrollando en las principales ciudades, digamos un poco para dinamizar también esa planta hotelera envejecida en las ciudades y transformarla hacia ciudades de alto, digamos, con habitaciones de alto estándar, pero el modelo no puede funcionar si las habitaciones son 5 estrellas plus y los destinos son 1 estrella o no están cualificados. Porque si la oferta, a ver, el turista duerme en el hotel, aun cuando esté en un sol y playa todo incluido, lo que hace es dormir en la habitación o en la casa de renta. Pero fuera de eso, lo que vas a buscar experiencia. El todo incluido en el mundo se está dinamizando, porque el cliente que va a un todo incluido también va a vivir una experiencia en el todo incluido. Y eso va desde la ama de llave, va desde la cocina, va en todo. Aunque es transformar la experiencia. En otros lugares también he escuchado que el todo incluido también está siendo también cuestionado, sustituido de alguna manera. Es decir, hay un retomar también de esto. Pero lo que está cambiando es la manera de ver el todo incluido. ¿No? Eso sí está cambiando, pero el modelo también tiene que transformarse en base a eso. No es solamente crecer en habitaciones, hay que crecer en habitaciones, hay que crecer en atractivos, hay que hacer el destino atractivo, porque lo que la persona compra es una habitación de hotel para vivir una experiencia en un destino. Entonces ahí tiene que venir necesariamente el cambio de modelo. ¿Y el modelo sobre el modelo? Bien, nuestro modelo de sí. desarrollo turístico. Nosotros vamos hacia ese cambio de modelo. Dentro de ese cambio de modelo tenemos una cartera de oportunidades de negocio con más de 100 proyectos que no solo comprende el desarrollo de inmobiliarias asociadas al sector, sino también todo lo que es la actividad hotelera asociado a lo que la profe venía comentando, ¿no? Cómo hacer esa experiencia renovadora dentro del destino turístico más allá de la habitación propiamente. Pero yo aquí ya quiero mezclar, porque lo han adelantado Gianna y Maite, el tema también que en las redes constantemente se lleva, que es el tema de las inversiones en el turismo, ¿no? Entonces, siempre hay un cuestionamiento sobre este tema. Y quisiera también, de paso, hablando del cambio de modelo, de lo que ella mencionaba sobre los hoteles, de lo que ella mencionaba también, ¿qué hay con este tema también, en el cambio de modelo y las inversiones en el turismo? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, el modelo tiene que ver con la madurez del destino. Nosotros somos un destino de sol y playa. Y el futuro de
del turismo de Cuba, y llámese su modelo, será y tiene que ser sol y playa. Ese es nuestro producto estrella a nivel de Caribe. Y en el caso del todo incluido... Y no solo las ciudades patrimoniales. No, las ciudades para pasear, amigo mío. Pero el turista nuevo es un turista que busca confort, que tiene más años y que ha sufrido los embates de una situación difícil por la pandemia y por la guerra. Porque Europa está en guerra, indiscutiblemente. Y es uno de los problemas del crecimiento del mercado europeo. El mercado europeo tiende a disminuir aún más por miles de razones. Ahora bien, nuestro modelo obligatoriamente tiene que ir hacia buscar una calidad absoluta en el todo incluido y en los principales recursos de ese todo incluido, que son las playas. Las playas de nuestro Caribe están llenas de sargazos. Por lo tanto... Hay una amenaza ahí tremenda. No, no es una amenaza, es el sargazo ahí. Está ahí. Entonces, eso es... Como el bloqueo, está ahí. Igualito. Lo único que el sargazo lo podemos eliminar y el bloqueo no. Entonces, lo fundamental es que tenemos que explotar nuestra mina turística. El 74% de la hotelería 4 y 5 estrellas de nuestro país está en el sol y playa. Hay una inversión millonaria en la infraestructura hotelera del sol y playa. Y si la temporada de alta turística de nosotros, que va desde diciembre hasta principios de abril, es precisamente porque nuestros mercados huyen del frío. Y nosotros en el hemisferio norte, los del hemisferio sur... Los del hemisferio sur es otro problema que también es un mito. Los brasileños van a Brasil porque Brasil tiene para dar y para llevar. Por lo tanto, eso de que vamos a traer al mercado brasileño es una fantasía. Vendrán 4 brasileños. Los argentinos también tienen otra modalidad. Aunque se abrió recientemente. Sí, se abrió. Yo también abro y no viene nadie. Porque lo que hay que buscar, por ejemplo, es los reportes de la Asociación Latinoamericana del Transporte de Aviación. Y verá que sencillamente aquí está la verdad. La aviación solamente se ha recuperado el 83%. Porque el combustible de avión se elevó de enero del año 2021 a marzo del 2023 el 90%. Y eso implica que cada día los pasajes de avión serán más caros. Sí, aquí hay un tema también importante que lo pueden mezclar con la pregunta anterior, que es la reconfiguración de nuestras alianzas con turoperadores, con la aviación, con las empresas hoteleras. Es decir, en ese marco de transformación y del modelo, también hay una reconfiguración de las estrategias que permiten en alguna medida paliar, superar alguna de estas problemáticas. ¿Qué me pueden comentar sobre eso? Y sobre todo se vio en algunos de los reportajes durante la Feria Internacional de Turismo. A ver, yo creo que hay un problema y coincido con Perelló, el tema de que, claro, nuestra oferta fundamental es el sol y la playa, lo que no puede ser el sol y playa tradicional. A ver, el mundo en el sol y la playa se está moviendo en base a economía circular, a incorporar enfoques de sostenibilidad, a tener una visión de economía azul, que es poner en valor el ecosistema litoral, y nosotros no hacemos eso. Entonces ahí tiene que haber ese es el cambio de modelo. No es aumentar la calidad en el alojamiento hotelero, en el hotel, porque el hotel está en un territorio y los recursos humanos están allí y los recursos de los cuales se abastece ese hotel están allí. Yana comentaba el tema del abastecimiento, por ejemplo, del sector agropecuario, pero el sector agropecuario tiene que estar al mismo nivel. Y nosotros tenemos que tenemos que introducir cada vez más versiones de kilómetro cero, y eso no se pone en valor. Nosotros aquí en Cuba no ponemos en valor cuestiones que tenemos ganadas, porque nuestra agricultura es orgánica y eso no se valora.
Y el cliente paga mucho más caro una oferta orgánica que una oferta que viene importada de otros países, porque además tiene huella de carbono asociada. Y nosotros tenemos que trabajar, incorporar en el mensaje publicitario del turismo cubano temas de kilómetro cero. Siempre nos vamos por el tema de seguridad, salud médica, no sé qué, pero lo otro que está buscando y cuáles son de las principales tendencias que tiene el sector, el wellness, el bienestar. Y eso nosotros lo tenemos incorporado. Asumir la versatilidad que incluye el ecosistema marino. Vamos a pensar en la talasoterapia para el wellness, en los envolvimientos en fango, los envolvimientos en algas marinas, los tratamientos en base a aguas, en el agua de mar, la climoterapia, la helioterapia. Esas cosas que están ahí, las tenemos, y son elementos naturales que están aportando valor al ecosistema, no lo valoramos, no lo incluimos en el modelo. Se quedan fuera. Entonces ahí es donde tiene que haber la mirada. Y ahí no hay bloqueo. Depende más de nosotros. Eso depende de la mirada. Yo digo que tenemos que aprender. Nosotros llevamos 60 años conviviendo con el bloqueo. Hay que aprender a superarlo. No podemos esperar que lo quiten para superarlo. ¿Y cómo lo superamos? Analizándonos, criticándonos para mejorar. Y hay que incorporar nuevas cosas en ese modelo, que tienen que ir más allá de construir hoteles donde la calidad quizás del hotel es muy buena, pero no está funcionando con el alrededor. Integrándose con el alrededor. Ahí también, ¿algún comentario sobre esto? Yo vuelvo a la pregunta, ¿no? Y después retomo la idea de la profesora. Dentro de las alianzas con los turoperadores, en el material de la pausa, lo podíamos ver. Este evento de la primera macroconvención de digestión marcó un hito en el turismo cubano. Es la primera vez que que Cuba recibe una convención de esta magnitud. Estamos hablando de 380 agentes de viaje de España y Portugal, que son los mercados que en el verano de junio a septiembre, recuperan este flujo turístico hacia el país, cuando otros mercados asociados a los temas de clima y otros factores no tienen este mismo nivel de emisión. Estamos hablando de alianzas con nuevos turoperadores. En el marco de FICUBA, el 26% de los turoperadores que participó, estamos hablando de nuevos turoperadores, y en este trabajo que venimos haciendo con relación al Caribe y América Latina, región a la cual va a estar dedicada la Feria Internacional de Turismo, también hemos estado desplegando y continuaremos avanzando en esta captación de nuevos turoperadores en esta zona geográfica. Con relación a las líneas aéreas nos pasa lo mismo. Tenemos un trabajo muy de conjunto con el Ministerio de Transporte. Estamos hablando que en Cuba hay una política de incentivos para captar las operaciones de líneas aéreas que cuando evaluamos con relación a la etapa prepandémica, muchas han quebrado. Hoy no están en condiciones de hacer vuelos de larga distancia asociados a los altos costos operacionales. Y cuando vuelvo a la idea de la profe, se nos va acabando el tiempo. Bueno, nada, para cerrar, el producto Wellness sí lo venimos trabajando de conjunto con la comercializadora de servicios médicos cubanos, y hay una alianza estratégica entre el Ministerio de Turismo y comercializadora de servicios médicos cubanos. Hemos estado conversando y yo les voy a dar solo un instante para ir cerrando nuestras opiniones, que es si tuvieran que tener una frase o una imagen de cómo va a comportarse y qué es lo deseable del comportamiento del turismo en este 2023, ¿cuál sería esa frase? ¿Quién la dice? ¿Quién empieza? Bueno, yo creo que no es una frase, es una oración. Creo que una de las acciones más brillantes que se han anunciado en estos días de la feria para acá es dedicar la feria del 2024 a Latinoamérica y el Caribe en Jardines del Rey. Primera, porque es playa. Y segunda, porque el Caribe en su conjunto y América Latina está sufriendo un cambio trascendental que nos puede beneficiar. Profe. Mi frase, y es consecuente conmigo, es de prosperidad y desarrollo sostenible. Para mí es lo que tiene que ser el turismo cubano. ¿Y Ana? El turismo para Cuba yo lo resumiría en auténticamente cubano. Bien, hasta aquí nuestra emisión de hoy. Gracias a mis invitados por su tiempo, sus conocimientos y opiniones. ¿Qué piensa usted de lo que aquí se ha dicho? Para nosotros no basta con describir e interpretar nuestra realidad, nuestra cotidianidad, nuestros problemas, sino que juntos debemos transformarlo. Cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi levanta tu economía.
No te olvides que un buen día naciste sin Timbiriche. Sin Timbiriche. No olvides al Barren